¿Qué me comentabas, Mauricio? ¿Acerca de qué? De qué en sí que son las realidades. Las realidades de, podría decir, una persona, un comentario y dar por cierto o por 100% seguro que lo que ellos dicen es 100% seguro. Como amacharse. Así es. Están convencidos, ¿no? O una historia que leyeron, o un libro, o una plática que escucharon. Todas esas irrealidades o realidades Dan por asentado que son ciertas, ciertas. Óndale. ¿verdad? ¿Tú te has topado con ese tipo de personas? Sí, muchas veces. ¿Y tú qué opinas acerca de eso? ¿A ti te ha puesto en cuestionamiento el hecho de que tus pensamientos no siempre están reflejando la realidad? Así es. ¿Cómo qué? Pues a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué es tan cierto es lo que nos cuentan a lo que se vive? A lo que... O a lo que, pues cotidianamente... ¿No será que estás dando testimonio de tu realidad? Porque sí, exactamente, así pues. Porque no es que no tengamos razón, pero muy independientemente de eso, ¿no será que de acuerdo a nuestra cultura, a nuestros elementos, a nuestro desarrollo intelectual, a nuestra experiencia, a nuestras tradiciones, entendemos que esa realidad que diario vivimos en lo cotidiano se expresa y es acorde con lo que nosotros pensamos de ella? ¿Es eso lo que quieres decir? Más o menos. A ver, entonces explícame. Pues supongamos que leemos un libro de historia. Yes. Y que se nos cuenta lo que sucedió en cierto o época o momento. ¿Sí? Y damos por hecho que así sucedió. Pero yo creo que la historia verdadera es del que la vive. Pero aún así, aunque yo contara algo, una vivencia, una experiencia, el día de mañana se puede distorsionar. Entonces sonaría en vivo en un futuro una historia. Y menos si otra persona Y después, si otra persona no la vivió. Y la vivió. Pero ejemplos de esos que me estás diciendo de historias, ¿dónde las has visto tú? Me topaba el otro día con un compañero de trabajo que decía, no, es que 100% yo estoy seguro de que así se hacen estas cosas, y como estamos hablando acerca de migración, no, que es que pasa esto, es que pasa lo otro, que porque los políticos y pues se notaba 100% seguro no digo que esté mal o esté bien, sino también todos tenemos diferentes tipos de opiniones. De genios y locos todos tenemos un poco. Claro. Entonces eso es lo que yo le traía, que qué tanto es cierto lo que uno pueda decir, lo que uno pueda asegurar. Ajá. O lo que uno pueda enseñar. O entender, pues. Pero fíjate que también, chava, todas esas cosas se dan en el contexto de la literatura, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos libros que la gente da por hecho. Libros que pertenecen a otras culturas, a otros momentos históricos, a otros pueblos, y que les damos una validez, la neta, suprema, ¿no? O sea, suprema, más allá de eso, divina. Y que como se erigen como divinos, obviamente que la gente se la cree, o no la creemos. ¿Sí me doy a entender? Sí. Lo que muchas personas no entienden, y ahí va mi aportación, chava, yo como maestro te puedo decir esto, ¿no? Desde un punto de vista sociológico y étnico, son una serie de creencias de las cuales se dan testimonio en un cierto momento de la historia de un pueblo, de la humanidad,
pero que debemos tener la suficiente disposición para ver aquello como un dato que corresponde a un momento histórico, es decir, a un sistema político, económico, social, a un grupo étnico, etcétera. O sea, no creer pues que aquello pueda ser una verdad absoluta. Es decir, que la realidad cobra sentido. Para mí cobra sentido cuando forma parte de tu vida. O sea, yo precisamente por eso digo, bueno, desde lo cotidiano, ¿no? O sea, porque a mí finalmente qué va a importar allá la bronca de Ucrania o de Rusia, ¿no? Porque aunque exista eso, a mí no me consta. Aunque eso esté ahí y que nos pueda afectar, ¿yo qué puedo hacer? ¿O qué podemos hacer nosotros como personas, como ciudadanos, que estamos a miles de kilómetros de distantes, que no tenemos el poder suficiente? No pueden los presidentes, pues menos nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, yo creo que lo mejor es tener una idea clara de cuáles son las limitaciones que tenemos como ciudadanos, como seres humanos, como miembros de una comunidad, y que obviamente ahí está nuestra familia, ¿no? Si nosotros no somos conscientes de eso, de que la realidad obedece a factores políticos, económicos, sociales, culturales, antropológicos, étnicos, entonces definitivamente pues no estamos leyendo la realidad, ¿no? Porque hay cosas que son indiscutibles. Mira, por ejemplo, si aquí nos vamos nosotros, esto es indiscutible que este es un camino que llega a este lago, al lago Lowey, y en eso todos coincidimos. Pero esas son verdades muy simples, ¿sí me doy a entender? Que son fáciles de interpretar, que son fáciles de dar a conocer con un video como este. Pero si nos ponemos a analizar qué hay detrás de un lago de estos, si te pones a investigar cuándo se formó, si tomas muestras de terreno de allí, de estos lugares, a determinada profundidad, entonces ya vas profundizando el conocimiento de esa realidad. Sí me doy a entender. Si sabes que para construir este lago aquí, el acceso, bueno, ¿durante qué gobierno se hizo? ¿Cuánto se invirtió? ¿Qué ingenieros participaron? Ya lo van metiendo a la historia. ¿Sí? Y si nos remontamos allá, ¿cuáles fueron los primeros grupos humanos que se establecieron aquí? ¿Cómo se formó toda esta comunidad? ¿Y cuáles fueron sus proyectos, sus sueños de futuro, sus ideales? Sí me doy a entender. Entonces, todo eso es la realidad. Quizá, discúlpame que te haya tomado la palabra, pero quiero que agregues tú algo más. Dilo, te escucho. Pues lo que se tendría que uno enfocar, usted ahorita lo comentaba, que las personas, tanto los seres humanos, es lo mismo, válgame la redundancia, deberían de tratar de vivir más en armonía. Sí. Y en el saber, ¿verdad? No entrar en limitaciones y cerrándose en sus creencias o en sus machos, ¿no? En sus bueno, en sus intereses, culturas, sus intereses, sus costumbres, sino pues tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueden. Pero hay una cosa, chava, aunque nosotros digamos que este mundo está lleno de injusticias y de guerras y de tantas perversiones, vicios, pero no es el mundo que nosotros quisiéramos, al menos no es el mundo que yo quisiera, pero pues no hay otro. O sea, no podemos decir que vamos a ir a Marte, porque hasta el atarantado ese que dijo eso, ¿no? Que verdad que iba a llevar la vida allá, ¿verdad? Entonces, yo creo que tendremos que enfocarnos más bien, ¿no? Aquí a lo cortito nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer precisamente para que esa realidad no nada más exista, sino que esa realidad se transforme, pues, ¿no? Es decir, que sea un mundo más habitable, no nada más para nosotros, sino también para las diferentes especies,
los diferentes ecosistemas. Imagínate, si se acaban las abejas, nos morimos de hambre. Si se acaban las hormigas, nos morimos de hambre. Si se acaba la sal, imagínate lo que pasa, se acaba la vida. Entonces yo creo que, yo si quisiera que me dijeras tú como padre de familia, ¿qué puedes tú con estos conceptos que hemos estado virtiendo, que son sencillos pero son de carácter filosófico, que tú me digas, tú como padre de familia, qué es lo que puedes hacer para favorecer una mejor cultura para las futuras generaciones, es decir, tus hijos? Vale, va. Pues no basta a veces con el ejemplo, ¿verdad? Creo que para que uno enseñe, más que nada son los principios básicos, como los valores. ¿Cuáles? Pues el valorar simplemente la armonía, la vida, los momentos, respetar límites, acercarse a las cosas buenas, no a las cosas mundanas. ¿Cuáles serán las cosas malas para ti? Las cosas malas, mundanas. Las cosas malas depende del punto de vista que lo vea la persona, ¿verdad? Para mí puede ser. Bueno, pues las cosas malas sería como padre, que no atendieran ellos su escuela, sus principios de educación, del saber, hacer cosas que no deberían de hacer en sus años. Entrarían ahí los vicios, ¿no? Las adicciones. Todo tipo de situaciones que ellos no deberían incluso de existir, o no deberían mostrarse, o ni siquiera pensar o acercarse. Es decir, no dar un mal ejemplo de eso a los niños. Sí, así es. Pero ¿qué se podría hacer con las personas que ya tienen ese tipo de problemas en cuanto a que viven una realidad pues falsa por las adicciones? Pues no, a veces no basta tanto de palabras, porque pues ellos no necesitan palabras, lo que necesitan son ayudas que se alejen ya sea de amistades, de lugares, de sitios, circunstancias. Pero no se dejan ayudar. Eso es lo difícil. Creo que todo también está entre el individuo como persona, como ser humano. Debería de existir la semillita del decir, creo que yo me estoy equivocando, yo lo estoy haciendo mal. Creo que si no existe la humildad o la conciencia de tener el ímpetu de decir, yo soy también el problema, y no buscar en donde no lo hay, pues creo que ya será un gran avance. Eso es lo que entraría en lo que yo digo, la realidad. Es decir, tomar conciencia de tu persona. Así es. Y ok, me parece buena tu aportación. Amigos, estamos haciendo la interpretación de la realidad desde el punto de vista personal. Si tú consideras que este y otros temas de carácter educativo sirven de algo, adelante. Suscríbete al canal, compártelo, comenta. Mira, si tú le das un like, por lo menos ayudas para que este contenido llegue a más personas, y que con 1, 2, 3 que reflexionamos, que coincidamos en que esto puede mejorar, adelante. Si no, pues, ¿qué le voy a hacer? Sigue con tu perreo, síguele allí, sigue con tus adicciones, sigue con tu vicio. Esto es un acto de coincidir. Si tú coincides conmigo, comparte este video. Si no, adiós, continúa otro YouTube y nadie continúa en Facebook. Arre. Sin adicciones, sin vicios, sin miedos,
sin paranoias, sin adicciones, con abrazos y no balazos, dijo mi querido presidente. Adiós.